Buenos días. Hemos dejado ya 2 minutitos para que os pudieras ir conectando y bienvenidos al webinar de hoy, en esta ocasión a cargo de nuestro asociado Quantum Metric, que nos propone una temática súper interesante y donde pondrán de relieve cómo en el entorno de aceleración digital que estamos viviendo, cómo es vital ser capaces de centrarnos en el cliente, entender sus necesidades y, por supuesto, realizar y ser muy activos y rápidos con los cambios que solicitan. Y para ello contamos con la participación de expertos como Carmen Castellano, que es Enterprise Lead para Iberia en Quantum Metric, y con Francisco Masmasip, que es Senior Enterprise Account Executive en CEOTAP CDP. Bienvenidos a los dos, un placer contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que al final del webinar vais a responder a las preguntas que tenga la audiencia, pero que para ello se utilice, por favor, el botón de preguntas y respuestas, porque así facilitamos tanto a Carmen como a Francisco la gestión de las preguntas y respuestas, ¿vale? Y ahora ya sí, sin más dilación, que lo interesante es todo lo que nos tenéis que contar. Os doy paso reiterando el agradecimiento por la jornada de hoy. Adelante, Carmen. Mil gracias, Belén, por la presentación. Y nada, sin más, vamos a empezar. Ya está toda la mecánica ya está descrita, así que vamos a meternos de lleno en el webinar. Hemos preparado una breve presentación, luego también imagino que a través de llave podréis tener acceso a ella. Vale, entonces el esquema, la agenda es la siguiente, es muy sencillo. Primero nos presentaremos un poquito Fran y yo para que nos conozcáis algo mejor. Luego veremos qué es Quantum Metric, pero no Quantum Metric en sí, sino lo que son las plataformas de las Customer Experience Data Platforms, es decir, aquellas plataformas que están destinadas a entender bien a vuestro cliente digital. También, por otro lado, a través de CEOTAP veremos lo que es un Customer Data Platform, es decir, las plataformas que agregan toda esa información por parte de los clientes. Y luego lo bonito, lo chulo de todo esto es cómo entre los dos podemos hacer algo muchísimo mejor y que no solo nos permita conocer bien al cliente en todos los ámbitos, sino que además podamos ayudarle a tener un mejor servicio por nuestro lado. Todo eso lo ilustraremos con casos de uso para poder aterrizarlo, porque al final de lo que se trata es de saber exactamente en qué puntos y ser muy ágiles y ver muy bien cómo podemos aprovechar toda esta tecnología que está a nuestra disposición a día de hoy. Y ya por último hablaremos las conclusiones y abriremos todo el turno de preguntas. Os animo a usar, como ya ha comentado Belén, el apartado de preguntas para en cualquier momento hacernos preguntas. Nosotros, en la medida de lo posible, lo iremos consultando y lo iremos viendo, iremos contestando en la medida de lo posible, pero si no, también al final la recogeremos. Así que nada, muchísimas gracias a todos por a IAB por darnos esta oportunidad y a vosotros por estar aquí escuchándonos. En cuanto a las presentaciones, bueno, yo soy Carmen, ya lo ha comentado Belén, soy Account Executive aquí en Quantum Metric, es decir, estoy destinada a ayudaros a entender las necesidades que tenéis y cómo os podemos ayudar desde Quantum. Y nosotros tenemos una misión que yo siempre, siempre, siempre resalto, me encanta esta misión, y es ayudar a las empresas a construir culturas centradas en ganarse el corazón de los clientes, porque al final de lo que se trata es eso. En el mundo digital es muy difícil entender al cliente, pero si lo logramos a través de las plataformas de experiencia digital, vamos a poder saber exactamente lo que le está pasando y vamos a poder actuar en consecuencia y mejorar su experiencia, ¿no? Que es de lo que se trata, de que el cliente esté contento. Y en cuanto a clientes, bueno, aquí me voy a tirar un poco el rollo. Ya solo os digo, en vuestro móvil estoy convencida de que tenéis una app, seguro mínimo, minimísimo una app donde esté Quantum Metric, porque estamos trabajando con las principales aerolíneas españolas, estamos trabajando con grandes cadenas hoteleras, estamos trabajando con operadores también aquí en España, operadores de telecomunicaciones, así que seguro que todos vosotros en algún momento, alguna de las fricciones que hayáis tenido ha sido registrada con Quantum y la están resolviendo gracias a eso.
Y nada, estoy aquí de ponente, pues primero porque, como ya he dicho al principio, estoy súper agradecida, tremendamente agradecida a IAB Spain. Yo suelo ser muy activa en asociaciones, lo era en el pasado. Me encanta la labor de divulgación, de ayuda, de apoyo que tienen las asociaciones, tanto con los asociados como también con el sector en particular o en general. Y soy miembro de la Comisión de e-commerce, así que agradezco muchísimo esta oportunidad. Y luego, por otro lado, pues también, por supuesto, hay otra cosa, ya es un poco más personal, pero yo tengo esa inquietud de unir los puntos, de entender cómo funcionan las cosas, entender cómo conectarlas. Y por eso, pues me gusta muchísimo hablar con profesionales digitales de distintos ámbitos, como es el caso de nuestro invitado Fran de SIOTA, que le doy paso ahora. Fran, tu turno. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, gracias a IAB y también a ti, a Carmen, y a todo el equipo Quantum por la invitación. Es un placer por estar aquí hoy y con muchas ganas de tener una conversación, como has dicho, Carmen, tenemos una presentación, pero lo que queremos realmente es tener una conversación sobre cómo mejoramos la experiencia de los clientes en un año que además es clave, ¿no? Con tantos hitos como el tema del cookies, ¿no? Y sobre mí me presento brevemente. Yo lidero lo que viene siendo los esfuerzos del CEP en ZOTAP en España, ¿vale? Y nuestra misión, similar a como comentaba Carmen, pues es ayudar a las empresas a construir experiencias perfectas, ¿no? Entonces, bueno, luego iremos viendo cómo eso realmente se baja a casos de uso. De hecho, tenemos casos de uso preparados entre ambas tecnologías. Y, y también para que conozcáis un poco más la tecnología, que ahora hablaremos, aunque tampoco queremos hablar tanto de Flota, también estoy convencido, como decía Carmen, de que en el día a día estáis interactuando con algunas de nuestras marcas y, y las marcas con las que estáis interactuando como clientes generan experiencias perfectas en parte gracias a la tecnología nuestra, ¿no? Como puede ser un Carrefour o un McDonald's. Y estoy aquí pues simplemente para apoyar el discurso de Quantum, el discurso de IAB, para tener ese discurso sobre cómo generamos experiencias perfectas en tecnología y también porque al final yo soy un apasionado del negocio y de cómo realmente la tecnología puede ayudar en un mundo digital bueno, al final a tener mejores experiencias con las marcas, ¿no? Y a las marcas a tener y retener mejor a sus clientes. Así que encantado de estar aquí y cuando quieras avanzamos ya a la presentación, Carmen. Vale, pues a continuación vamos a empezar a ver un poco, hemos planteado dos conceptos al inicio, la plataforma de experiencia digital de cliente y la plataforma de datos de cliente. Y antes de nada, no todos tenemos por qué saber exactamente a qué nos referimos con estos conceptos, así que lo primero, pues ilustrándolo a través de las dos plataformas que conocemos mejor, pero vamos, es el 90% es extensible al resto de las que hay en el mercado. Vamos a ver cuando hablamos de un Customer Experience Data Platform a qué nos referimos y cuando hablamos de un Customer Data Platform a qué nos referimos. Así que empezamos primero por aquí. Bueno, Quantum, nuestra misión en Quantum es entender, es ayudar a las empresas a entender, como os he dicho al principio, las necesidades del cliente, ¿no? Saber muy bien, en el mundo digital normalmente estamos ciegos, o sea, perdemos una parte de que era muy importante en toda la parte de cualquier transacción comercial, que era el conocimiento de lo que estaba experimentando la persona que teníamos enfrente cuando estábamos haciéndole una propuesta, cuando estábamos hablando con ellos. Entonces, a día de hoy en el mundo digital estamos totalmente ciegos. Hay gente que está accediendo a nuestros portales digitales y no sabemos muy bien qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está pareciendo la oferta que tenemos, qué es lo que le está pareciendo el proceso, si se está encontrando un problema o no. Entonces, de lo que se trata precisamente con las plataformas de analítica de experiencia digital del cliente es quitar este velo, retirar este velo e intentar poder acceder a lo que le está ocurriendo a ese cliente. ¿Cómo se hace esto? Pues se registra todo tipo de interacciones que está teniendo el cliente. Se puede ver si se está moviendo arriba abajo en la página, si está haciendo clic como un loco en un botón deshabilitado o incluso si está haciendo clic en una imagen que no está linkada y que no lleva a ningún lado. Eso sería toda la parte de comportamiento, pero luego también hay un montón de cosas que no son de comportamiento, que el cliente no puede hacer nada, hay APIs que no funcionan, hay enlaces que están rotos, hay páginas que van excesivamente lentas, JavaScript que están rotos también, todo ese tipo de cosas normalmente levantan alertas que hay veces que el cliente no, lo único que percibe es que la página está congelada, ¿no? Entonces,
Todas estas alertas, todas estas indicaciones de comportamiento que tenemos y toda esa información relativa a los propios errores que nosotros programamos, los mensajes modales se llaman, que ponemos en las páginas, pues no existe disponibilidad para este producto, no hay habitaciones, todo eso nosotros, las plataformas de analítica de experiencia de comportamiento, somos capaces de capturar toda esta información y ver a cuánta gente le está ocurriendo esto. Podemos decir, mira, estamos encontrando en este periodo de tiempo determinado, se ha producido este error o se ha producido esta frustración a tantos clientes, ha estado afectado a tantos clientes y además tiene este impacto económico. De tal manera que una manera muy rápida, independientemente de si está ocurriendo en una app del móvil, si está ocurriendo en un kiosco que tenemos, por ejemplo, en un aeropuerto, o está ocurriendo en la web, podamos cuantificar muy bien cómo está afectando determinadas situaciones a la experiencia del cliente de tal manera que se pueda priorizar el trabajo y podamos mejorar. Eso es lo que hacemos nosotros en particular en Quantum Metric y las plataformas de analítica de experiencia del comportamiento en particular. O sea, en general, perdón. Entonces tenemos aquí un ejemplo, ya metiéndonos un poco así en Quantum, pues tenemos un ejemplo de distintas marcas que están trabajando con nosotros. Aquí conoceréis alguna, como es Más Móvil. Tenemos bastantes en España, lo que pasa es que, claro, somos muy respetuosos con los logos y os puedo decir la mayor aerolínea española, al estilo de cuando estaba yo trabajando en IBM y como lo presentábamos, pues la mayor aerolínea española también es cliente nuestra, ¿no? Para que lo sepáis. Y luego contamos eso, a nivel global, contamos con el número uno en Estados Unidos de todos los sectores, de banca, de telco, de travel, lo que se os pueda ocurrir, tenemos los más grandes. Y esto nos permite, o sea, esto es porque nosotros estamos montados, como decía Fran al principio, igual que ellos, sobre Google Cloud y podemos expandirnos y crecer no solo estar dimensionados para los más grandes, sino absorber los picos de los más grandes. Pensad en un Walmart en Black Friday. Solo con eso lo he dicho, os podéis imaginar. Entonces, bueno, sigamos, que no era la idea tampoco extendernos mucho en Quantum, y vamos a ver los casos de uso y los retos de negocio en analítica digital. ¿Vale? Al final, para que una página web funcione, para que un portal digital en una app funcione, hay muchos equipos que están implicados en todo esto. Tenemos gente de producto, gente de ingeniería, gente de IT, está toda la persona de marketing, están los de analítica, lo de experiencia del cliente, los que definen la UX. Entonces hay mucha gente aquí implicada, ¿no? Y todos ellos tienen que trabajar al unísono, pero necesitan cada uno ver la información de una manera determinada y están interesados en una parte de la experiencia del cliente. Al final, los casos de uso que necesitan normalmente, lo que hemos estado viendo nosotros en esta parte de experiencia del cliente, son tres, ¿no? Son, simplificando mucho, una capa de monitorización para entender muy bien continuamente en tiempo real qué es lo que está pasando en el sitio web y poder actuar. Ahora veremos cómo actuamos gracias a las plataformas de Customer Data Platform, pero entender muy bien lo que está pasando en tiempo real y detectar cualquier cosa que esté ocurriendo sin necesidad de taguear y evitando pues, que se dé una respuesta retrasada a los clientes o estemos con un montón de falsos positivos. Luego, la siguiente parte sería ya el diagnóstico, porque claro, está muy bien saber lo que está pasando, está muy bien saber que hay 20 millones de clientes que tienen un problema entre las 5 y las 6 de la mañana, pero aún más importante es saber qué es lo que está causando ese problema, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas, a través de toda esta información que están recabando, ya os comentaba los errores, todo el tema de comportamiento, etcétera, son capaces de decir eh, dónde están los puntos de dolor, qué es lo que estaba haciendo el usuario cuando ha sucedido este problema, mostrar también una evidencia en formato de reproducción de sesión sobre este problema que permite investigar de una manera muy rápida y actuar y pasárselo a los equipos encargados de la resolución. Y luego, por último, en el mundo real y en el mundo ideal también, cuando ya hemos conseguido resolver todos los problemas, que hemos llegado a alcanzar la excelencia. Desgraciadamente, pues nosotros no queremos conformarnos con eso. El modelo de excelencia no es estático, el modelo de excelencia va subiendo. Todas las empresas, año tras año, quieren aumentar el rendimiento, todas las empresas quieren conseguir más. Entonces hay una capa que se queda una vez que ya hemos estabilizado toda la situación, que es la de optimización, es la de mejoras. Entonces ahí el poder ver
que todas las hipótesis que tenemos desde las empresas, desde las plataformas de analítica de experiencia de cliente, nosotros sabemos muy bien lo que está pasando, con lo cual podemos dar lugar a una serie de hipótesis que eso a través de sistemas que están especializados en toda esa prueba de test A/B se pueden luego volver a cargar y nosotros podemos balancear para ver qué es aplicando toda esta analítica que tenemos a estas pruebas, podemos ver qué pruebas están funcionando bien, cuáles están funcionando mal y sobre todo lo mismo, igual que decíamos con el diagnóstico, por qué funcionan unas cosas y por qué no funcionan otras, ¿no? Para tener una idea de hacia dónde tenemos que ir. No me enredo más en esto. Fundamental aplicar todo lo anterior a todo el ciclo del cliente. La interacción con el cliente en el mundo digital no está únicamente en el proceso de compra puro y duro, sino que tenemos una interacción continua con el cliente todo el tiempo, ¿no? Tenemos una parte en la que está accediendo, está investigando, está mirando, está evaluando si nuestra empresa es la que quiere, de la que quiere consumir el producto. Hay otra parte que sí, efectivamente, está más centrada con la adquisición y conversión, pero luego ya tenemos todo el tema de programas de fidelización, de tener a clientes a entender muy bien qué es lo que está experimentando ese cliente y ver qué tipo de productos y servicios está consumiendo y hacerles ofertas en consecuencia, toda la parte de gestión de ayuda y luego, por supuesto, toda la parte que no es menos importante porque es fundamental para que funcione la experiencia digital, que estaría más relacionado con lo que hablamos de operaciones, IT, etcétera, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es de poder monitorizar todos estos puntos de principio a fin, todo el ciclo de vida del cliente, entender en cada uno de los aspectos qué KPIs tenemos y poder ser capaces de calcular las tendencias, que son las habituales, y desviaciones en cada momento y si se ha producido una desviación, dónde se ha producido y por qué se ha producido esa desviación para poder resolverlo lo antes posible. ¿De acuerdo? En cuanto a los componentes que tienen que tener este tipo de plataformas para luego poder hacer todo esto, al final necesitamos una parte de captura en tiempo real, de autocaptura, es decir, tenemos que ser capaces de traernos todas las cosas que vienen de la página web. Tenemos que ser capaces de traernos los indicadores de comportamiento, los indicadores de error, todos los mensajes que ya están precargados, que hemos nosotros preconfigurado, todo eso somos capaces de cogerlo. Luego eso, y con esto ya hay una detección automática de fricciones sin tener que configurar nada. A continuación pasa al motor de inteligencia artificial, donde se hacen dos cosas fundamentales. Uno, establecer la línea de base, que me va a marcar cuál es el comportamiento de mis indicadores para mi empresa en concreto en función de la estacionalidad y de otros muchos parámetros. Y, por supuesto, las desviaciones de esa línea de base. Queremos saber la línea de base para ver cuándo tenemos que actuar porque el comportamiento es anómalo, ¿no? Entonces el sistema lo detecta automáticamente. Y luego somos humanos. Necesitamos, para poder ver bien las cosas, para poderlas asimilar y para poderlas entender, pues tenemos que tener distintas capas de visualización. Lo que os comentaba, no todos los departamentos trabajan igual, hay mucha gente implicada en este proceso y cada departamento necesita verlo a su manera. Al final estamos hablando de la misma información, pero con distintos puntos de visualización. Entonces está toda la capa de alertas para avisarlo cuanto antes, toda la capa de cuadros de mando donde se puedan plantear a alto nivel cuál es la evolución de los indicadores, toda esta parte de session replay, ¿no? De reproducción de la sesión, de entender físicamente de una manera visual qué es lo que le está pasando al usuario. Luego, una parte de priorización de los trabajos en función del impacto que tengan en el negocio, el análisis automático de cuáles son los caminos más frecuentes para el usuario y los puntos de caída y los mapas de calor para ver la intencionalidad, la obtención, etcétera. Y por último, pues toda la capa de cuadros de mando ya preconfigurados para las experiencias anteriores. Entonces, esto es, en mi opinión, la foto de una plataforma de experiencia digital del cliente que pretende, lo que os decía, capturar toda la información posible para entender bien lo que le está pasando a esa persona y poder ver la cara que pone cuando está comprando. Pasamos al siguiente, Fran, plataforma de Customer Data Platform. Te toca a ti. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Sí, a ver, tampoco queremos centrarnos tanto en lo que viene siendo un CEOTAP, ¿no? Pues sí que creemos que es importante, más allá de hablar de solo de lo que es un CDP, que seguramente gente en la audiencia sabe lo que es un CDP, hablar sobre cómo genera valor un CDP.
¿vale? Porque al final hay muchísimo ruido sobre el tipo de tecnología y lo que es relevante es realmente cómo marcas como las que vemos en la slide realmente ganan valor trabajando como CDP, ¿vale? Como os comentaba, seguramente tenéis interacciones con estas marcas en el día a día y lo que realmente les ayudamos es a generar experiencias perfectas en todos los canales. Un CDP lo que te va a permitir es poder integrar cualquier tipo de información, como también datos de los que nos puede pasar Quantum de fricciones, y luego también poder activar esa información en cualquier canal, ¿no? De hecho, ahora mismo hay un hito muy relevante, que es el hito de cookies, y muchas de las marcas con las que trabajamos, de hecho aquí veis algunos ejemplos, nos están pidiendo ayuda sobre cómo pueden entender mejor a sus clientes en un mundo en el cual no van a haber cookies y poder seguir identificándoles y activándoles en cualquier canal, tanto canales propios, como podrían ser activaciones mediante Quantum o un engine de personalización, como también en medios de pago, ¿no? Entonces, si quieres pasar a la siguiente slide, Carmen. Hoy. Sí. Aquí podéis ver un poco mejor nuestra visión para los clientes, ¿no? Lo que proponemos es un CDP, es una plataforma de datos de cliente en la cual las empresas van a poder integrar cualquier tipo de datos desde cualquier tipo de fuente. Estamos hablando de fuentes como, por ejemplo, un BigQuery, en el cual pueden estar todos los datos del cliente, también la web, en la cual está generando interacciones en tiempo real, la app, pero también CRMs como Salesforce o incluso herramientas donde tengamos el Data Science y poder generar así una visión 360 al cliente en tiempo real. Con esa visión 360 al cliente, lo que vamos a poder luego hacer es permitir a las marcas generar segmentos de manera sencilla, sin necesidad de hacer código. Cualquier persona de marketing lo puede hacer. De hecho, es muy importante que esté en azulito un CDP creado para marketing. Muchas veces vemos que todas estas herramientas de datos son muy complejas de utilizar. Creo que Quantum AI es similar, ¿no? Es una herramienta muy pensada para los marketers. Y luego, cómo se puede activar esto en cualquier canal. Pensamos que es súper relevante ser agnósticos. Cada vez más los clientes interactúan con nosotros y quieren ser activados y personalizados en cualquier canal, en la app, en paid media, por email, incluso en call center. Y lo que te va a permitir el CPC es no solo tener todos los datos, sino también activarlos en todos los canales, ¿vale? Todos los canales puede ser desde hacer una personalización, mandar un email o mandarlo también a Quantum Metric para poder entender mejor al cliente y obviamente todas las actividades que podemos hacer en paid media, ¿no? Lo que también aquí es relevante, que es lo otro que está en azulito, es Google como socio, ¿vale? Tanto Quantum como CEOTAP, y es una de las razones por las que estamos juntos, y lo ha comentado Carmen antes, somos socios de Google Cloud, ¿vale? CEOTAP ha sido construida 100% sobre Google Cloud, es una cuestión 100% Google, lo cual permite a clientes que tienen a Google como un gran socio dentro de su stack tecnológico tener muchísimas sinergias, ¿no? Y obviamente todos los beneficios que tiene Google Cloud, que tampoco vamos a entrar en detalle, pero son muchísimos. Entonces, esa es nuestra perspectiva para las marcas y es cómo generamos valor, que lo mostré en la sesión, en la slide anterior, que puede ser tanto generando casos de uso de personalización, incluso tenemos casos de uso que pueden ser más enfocados a call center y también obviamente casos de uso más enfocados a adquisición que pueden estar en paid media. Al final el marketing yo pienso que es una actividad creativa al final y lo que permite un CDP es poder ser creativo en la manera en la cual entendemos a los clientes porque tenemos una visión única y ahí también completamos bien con Quantum, ¿no? Porque no puedes ser creativo si no entiendes bien a tu cliente y eso también vemos muchísimas sinergias. Entonces, bueno, también me gustaría resumir un poco cuáles son los retos, ¿no? Porque al final, de nuevo, no tanto para hablar de tecnología, sino también cuáles son los retos a los cuales ayudamos. Y aquí, por ejemplo, son 5 retos que vemos que son súper relevantes para 2024, en el cual un alcance conjunto entre Quantum y Zota puede ser muy relevante. Primero, cada vez más vemos que hay hitos que nos llevan a que las marcas tengan, digamos, una visión de regulación y privacidad más fuerte. De hecho, durante enero, muchos de los usuarios que están hoy en el evento sabrán que se tiene que cambiar un poco lo que viene siendo el banner de cookies para poder rechazar todas directamente. Pero estas regulaciones van cambiando y cada vez se van haciendo más tensas. Es importante poder tener tecnología que pueda entender a tus clientes y pueda identificarlos para asegurarnos de que esas regulaciones y privacidad al final se ejecutan de manera correcta, ¿no?
El segundo granito que vemos en la industria es una utilización de datos de primera parte. Vemos cada vez más que tenemos más datos de los clientes, pero es más complicado que nunca utilizarlos porque viven en sistemas que no están enfocados para marketing, porque viven en silos. Lo que permite el CEOTAP CP es poder romper esos hilos y la utilización de los datos de primera parte en cualquier canal, incluso también los de Quantum. Luego, otro hito importantísimo que hemos comentado en la presentación es el cookieless. Como sabéis, Google ya durante este primer trimestre ha ido deprecando las cookies de tercera parte dentro de su navegador y esto va a ir creciendo. Entonces es importante poder realmente presentar una propuesta cookieless para poder vivir en un mundo en el cual no tengamos cookies de tercera parte en Q4, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar? Y ahí un CP tiene muchísimas soluciones, no solo en la utilización de first party, sino también CEOTAP además tiene algunos diferenciadores que nos permiten ser, digamos, un socio con un valor diferencial para las marcas. Y finalmente la personalización omnicanal. Como hemos comentado antes, queremos que las marcas nos entiendan, queremos que las marcas nos puedan personalizar en cualquier entorno y para eso es necesario una herramienta que permita mandar esos datos de una manera homogénea a cualquier canal. Y ahí pensamos que un CDP puede entrar muy bien, ¿vale? Y ya que hemos hablado un poco de los retos, lo que ahora en la siguiente slide vamos a ver es cómo esos retos luego se van a casos de uso, ¿no? Un caso de uso claro es ese puente nativo que se puede generar entre los datos que pueden estar en Google o en cualquier otro data warehouse, pero sobre todo en Google, en aplicaciones Google, y cómo esos datos que están en aplicaciones Google los podemos utilizar para activarlos en Paid Media, ¿vale? Y ahí vamos a explorar algunos de los casos de uso en las siguientes slides. Como veis aquí en esta slide, CEOTAP puede ser ese puente nativo que te permita conectar ambos mundos, ¿no? Que a veces vemos retos en algunas marcas y ahí obviamente se genera muchísimo valor. Vale, pues sí, muchísimas gracias, Fran, por la exposición. Y ahora, si queréis, lo que vamos a ir es a la parte, ya nos vamos a meter en harina totalmente y ver cómo podemos unir estos dos mundos, el mundo de conocer exhaustivamente al cliente en el omnicanal, independientemente de la procedencia de los datos, agregando, como bien ha comentado Fran, todos los datos de distintas fuentes, con el mundo digital, con el mundo en el que el cliente realmente solo interactúa a través de los activos digitales, sean de lo que sea, y donde no tenemos ese cara a cara con ellos. Entonces, ¿qué podemos conseguir uniendo estos dos mundos? Esa es la siguiente parte ya el siguiente bloque de la presentación. Entonces, si quieres, Fran, cuéntanos un poquito cómo podemos unir las Customer Data Platform y los Customer Experience Analytics Platforms juntos y qué tipo de cosas podemos conseguir. Correcto. Pues al final es un poco lo que comentamos antes, ¿no? Pues una de las ventajas que puede dar una herramienta como Quantum es a entender puntos de cliente muy al detalle a nivel cliente de cuál está siendo su interacción o incluso su fricción en un proceso tan relevante como puede ser, por ejemplo, un booking, ¿no? Lo que vemos que a veces pasa es que, primero, o no lo entendemos, ¿no? Porque no tenemos una herramienta como Quantum, o si la tenemos, luego, ¿qué hacemos con ese cliente? Obviamente podemos activar directamente por Quantum algunos de los casos de uso, pero seguramente es un cliente de alto valor, y ahora hablaremos un poco del valor de los clientes, a lo mejor queremos tener una experiencia más personalizada que vaya más allá del momento de interacción que está teniendo el cliente, ¿no? A lo mejor queremos, por ejemplo, mandarle un email de seguimiento. Queremos poderle incluso personalizar en Paid Media si queremos luego mandarle anuncios porque es un cliente de alto valor, pensando ahora en casos de uso de lujo, ¿no? Entonces, lo que va a permitir juntar estas dos tecnologías es, primero, tener un entendimiento del cliente muy al detalle, especialmente en interacción en web y en procesos relevantes que nos lo da Quantum, y cómo podemos esa interacción a nivel cliente poderla unificar en una visión 360 y luego activarlo a cualquier canal, ¿vale? Y adicionalmente, lo que es incluso más relevante es esa información, luego se la podemos pasar de vuelta a Quantum para que Quantum también la tenga en sus sistemas y poder sobre ella trabajar, ¿vale? Entonces, nosotros vemos muchísimas sinergias, sobre todo en poder llevar al siguiente nivel tanto Quantum al siguiente nivel como Zotap al siguiente nivel, ¿no? Es decir, como si tienes un CDP, pero no tienes una herramienta como Quantum, quizá no tengas un entendimiento tan a detalle del cliente y estés perdiendo señales
que son muy relevantes para entender el valor del cliente y también ejecutar casos de uso de valor, como puede ser, bueno, ahora enseñaremos alguno en relación a fricciones. Y al revés, es decir, si tú tienes Quantum, puedes entender muy bien al cliente, pero puede ser que necesites una herramienta que te permita activar a ese cliente, poder juntar no solo lo que está pasando en Quantum en ese momento, sino lo que tenemos del pasado de ese cliente y tener esa visión 360, y luego activar esos insights en cualquier canal, ¿vale? Generando realmente experiencias personalizadas 360 y multicanales, que es lo que estamos viendo que son los grandes retos o grandes objetivos que tiene el sector en este 2024. Entonces, simplificando, básicamente de lo que se trata es de registrar dentro o aglutinar dentro del Customer Data Platform toda la información que tenemos de los clientes, bien sea de nuestro CRM por todas las transacciones comerciales que tiene, bien sea de las experiencias de analítica de comportamiento del cliente por todo lo que está pasándole a ese cliente en concreto en el sitio web, también unido con todas las campañas que estamos lanzando, etcétera, para tener una fotografía lo más clara posible de ese cliente y poder decidir qué hacer en cada uno de los casos, bien sea en tiempo real o bien sea de manera programada. Para dejarlo más claro, lo que hemos preparado en el siguiente bloque son casos de uso. Y vamos a recorrer, hemos elegido 5 ejemplos, no pretende ser una cosa exhaustiva, pero sí que hemos cogido 5 ejemplos que nosotros consideramos que son representativos, ¿no? En cuanto a qué podemos conseguir, un caso de uso sería toda la parte de marketing automation y la fidelización multicanal, toda la parte de presentación de anuncios, ¿de acuerdo? También la interacción mediante live chats o chatbots y toda la parte de customer support. La experimentación, por supuesto, toda la capa de experimentación y personalización de la web. Y luego el último caso de uso sería el de Voice of Customer. Entonces, bueno, tenemos estos 5 casos de uso. Vamos a ir desgranando uno a uno, poniendo ejemplos concretos de qué es lo que se puede conseguir en cada uno de ellos. Así que el primer caso sería de marketing automation y toda la parte de engagement o fidelización multicanal. Entonces, como decíamos, nosotros desde las plataformas de analítica, la plataforma de analítica de experiencia del comportamiento puede actuar en este caso de uso como un trigger, ¿no? Podemos saber perfectamente, sabiendo lo que le está pasando al usuario, cuáles son las fricciones que está teniendo de comportamiento, los rage click que os comentaba o cómo se va moviendo por la página, detectando algún comportamiento anómalo. También incluso podemos tener indicadores de fraude cuando hay de una manera masiva, se está intentando completar, por ejemplo, el campo de la contraseña, los mensajes de error que están surgiendo o los ads que se están bloqueando. Nosotros todo eso lo podemos detectar y todo eso pasa de la plataforma de analítica de experiencia de comportamiento, pasaría directamente a lo que es el Customer Data Platform. Y a partir de ahí, eso se combinaría con los datos que ya tiene esta Customer Data Platform del cliente en concreto, que viene de distintas fuentes. Y entonces, ¿qué es lo que haría en ese caso un Customer Data Platform, Fran? Sí, pues es perfecto, Carmen, porque lo que vamos a tener ahora es a nivel usuario una información muy valiosa, ¿vale? Entonces, pongamos un ejemplo. Imagínate que somos un banco y un cliente está en el proceso de hipoteca, ¿no? Que al final es un producto que nos interesa como banco estar vendiendo y a lo mejor es clave para nosotros ese proceso. Si vemos que se cae en algún punto y tiene esa fricción, el CEOTAP puede recibir ese datos de Quantum y luego generar audiencias personalizadas para ese tipo de usuarios según el punto en el que se ha caído del embudo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con eso? Pues luego generar un journey multicanal. Le vamos a mandar un email en el caso de que conozcamos al cliente en base a, oye, te has caído en este punto del embudo, por lo cual te proponemos que sigas para convertir. Podemos mandarle, si tiene la app, incluso un push notification. Podemos luego también seguir esa campaña en paid media, si es un cliente de alto valor. En este caso, hipoteca, seguramente nos interesa seguir haciendo un retargeting porque nos interesa como cliente. Y obviamente, que también es muy relevante, no solo activar, sino también suprimir. Es decir, podemos identificar que a lo mejor un cliente está teniendo digamos, posibles problemas de que no sea suficiente valor para el banco. En este caso, imagínate que entendemos que es un cliente que no le vamos a poder dar la hipoteca porque no tiene crédito, pues en vez de hacerle un retargeting porque se ha caído del funnel, si tenemos este tipo de información, podemos directamente suprimirle
y no ponerle anuncios para obviamente generar ahorros y eficiencias, ¿no? Entonces, es ese conocimiento en detalle de momentos relevantes del cliente y la capacidad de activarlo en canales múltiples de una manera homogénea, lo que genera valor tanto en experiencias perfectas como también obviamente para el negocio en mejores conversiones, mejor retención de cliente y también obviamente mejor eficiencia en la manera en la cual invertimos nuestro budget o nuestro presupuesto en medios de pago. Totalmente, totalmente de acuerdo. Aquí hemos traído un ejemplo, además, precisamente que está muy relacionado. Es un ejemplo, como comentaba Fran, es de otra cuenta, es de Western Union. Lo podéis ver en nuestra web si queréis. Pero vamos, este ejemplo lo que dice es básicamente es un punto de detección de fraude, ¿no? Cómo mediante este análisis precisamente de la experiencia del cliente comparada con lo que suele hacer ese cliente también, que ya lo tenemos en el CDP, podemos detectar que realmente no es el cliente el que está accediendo a la web, sino que está teniendo un ataque a la cuenta y en función de ello actuar en consecuencia, ¿no? Este es el tipo de cosas, es un ejemplo, hay miles, pero queríamos dejar este ilustrado. Entonces, seguimos. Otro es ya un tema más relacionado con algo que sufrimos y que vemos y vivimos cada día, ¿no? Que es la publicidad, toda la parte de advertising. Entonces, aquí igual, o sea, no todo el mundo necesita o va, más que necesitar, yo creo que está más relacionado con algo que has comentado antes, Fran. No todo el mundo va a actuar igual y va a reaccionar de la misma manera ante la misma publicidad. Y la publicidad cuesta muchísimo dinero. Todos los que estáis aquí seguramente gestionáis toda la parte de advertising también y sabéis el dinero, que es el dineral que supone esto. Entonces, entender muy bien en qué momento hay que presentar un anuncio y cuándo hay que presentar ese anuncio y a qué público objetivo va a ser más efectivo presentarle ese anuncio, yo creo que es otra de las cosas interesantes que podemos conseguir uniendo estos dos mundos, ¿no? Del CDP y de la analítica de experiencia del cliente. Fran, si quieres. Completamente, Carmen. De hecho, yo creo que se habla mucho de supresión de clientes, que está muy bien. Es decir, yo como suprimo a alguien que me acaba de comprar, pero no se habla tanto porque quizá muchas veces las marcas no entienden suficiente de suprimir a clientes que no son relevantes, ¿vale? Es decir, ahora mismo puede ser que tengamos algún caso de uso de, oye, si es un cliente existente, lo intento suprimir, ¿vale? Aunque muchas veces ahí vemos que hay retos por el tema de identificación, el tema de PEGIT, etcétera. Pero luego también hay retos en, oye, a lo mejor no es que tenga que suprimir a otros clientes, tengo que suprimir solo algunos porque hay otros que sí que les quiero hacer un cross-sell, ¿no? O hay incluso gente que pueda entender que llega a la web que no es relevante para mí, que no le quiero seguir haciendo un retargeting, ¿no? Entonces, es ese conocimiento en detalle del journey del cliente, de las interacciones que está teniendo en tiempo real en la web, en la app, en diferentes canales, que lo que va a hacer CEOTAP cuando reciba esos datos de Quantum es luego poder activar o desactivar, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba en la slide anterior, pero un gran caso de uso puede ser fraude. Es decir, si vemos que hay unos IDs, no voy a llamar personas, pero IDs que están entrando en la web, que están entrando a generar fraude, ¿qué sentido tiene que esos IDs luego los metan en una audiencia para mandarla a hacer un retargeting en Google? Pues ninguno. Seguramente tenemos que entender que esos IDs no tienen sentido que sean retargetizados y directamente suprimirlos, ¿no? Ujú. Y adicionalmente, obviamente, otra cosa que es relevante, no solo por la parte de display advertising, para activar o desactivar, es entender, ¿vale? Que es el otro punto. ¿Cómo podemos luego toda esa información que ha pasado en la parte de display, cómo podemos pasarla de vuelta a Quantum Metric para cerrar el loop y tener una visión realmente no solo de activación, de supresión, sino también de interacción con nosotros, no solo dentro de la web, sino también en el resto de canales. Y es otra cosa que puede hacer CEOTA. De hecho, Carmen, si quieres avanzar en la siguiente slide, os traemos un caso de éxito, en este caso de CEOTAP, que es con Virgin Media, ¿vale? Entonces, Virgin Media es uno de nuestros clientes más importantes y es un caso de uso, entre comillas, muy sencillito, que es cómo puedo directamente suprimir los usuarios que me acaban de comprar un producto, ¿vale? Esto parece que es relativamente sencillo, pero os sorprenderíais, seguramente la gente de la audiencia, el aumento en supresión y el aumento de eficiencias que se puede hacer cuando no solo lo haces en base a un ID, sino lo haces en
todos los IDs y todos los tipos de identificadores que puedes conseguir de un cliente. Estos son algunos de los números que han conseguido. Obviamente Virgin O2 es una gran cuenta y puede generar un gran volumen de ahorro, pero esto yo creo que es aplicable a cualquier cliente, ¿no? Eh, de hecho, uno de los casos de uso que también estamos probando con este cliente, muy relacionado con lo que ha comentado Quantum, es en poder suprimir del call center, ¿no? No en PMI, pero en el call center, según el usuario y la interacción que tenga en la web, ¿vale? Hay usuarios que tienen un valor mayor y otros menor. Seguramente un cliente que entra a la web y esté en un proceso de compra relevante, te interese ponerle un número de teléfono para terminar y convertirle ya. Sin embargo, un usuario que a lo mejor lo que está intentando es darse de baja, pues vamos a intentar darle un link online para que continúe la conversación directamente de una manera, digamos, digital y bajemos los costos de call center. Entonces, esa parte de supresión, tanto en display como también en el resto de canales, pensamos que genera mucha eficiencia y eso es tanto relevante el entendimiento del proceso del cliente, que eso nos lo trae Quantum, como también luego la activación, desactivación en el resto de canales, que es donde puede ayudar Z. Ujú. Vale, perfecto. Seguimos entonces. Y luego, otro caso también interesante es el tema de los tan famosos ya a día de hoy chatbots, todo el chat en vivo con todos los agentes de call center ya conectados directamente personando con una, o sea, conversando con una persona y toda la parte de atención al cliente, ¿no? Aquí esto nosotros hemos hecho también bastantes estudios, es uno de los puntos de coste más grandes que tienen empresas de distintos sectores, especialmente el de banca, telco, es bastante relevante todo este tiempo de atención y reducir o actuar o optimizar, mejor dicho, porque no se trata de quitarse gente en el call center, sino que realmente las llamadas sean más efectivas y se tarde menos, también es otra de las cosas que son más relevantes, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de si el agente que está al otro lado de la línea conoce mejor al cliente, va a ser capaz de darle unas mejores recomendaciones de una manera más rápida. Yo creo que aquí tampoco me entretendría mucho, si quieres, Fran, porque ya lo hemos ido comentando. Yo creo que al final todos los casos son el input es muy similar, es todo lo que tenemos aquí de indicadores de comportamiento, de qué es lo que le está ocurriendo, qué es lo que está experimentando el usuario en los canales digitales. No solo los canales digitales, ojo, porque luego también toda la parte del Customer Data Platform tiene el resto de canales, el resto de interacciones, el resto de llamadas que ha estado haciendo al call center, va a tener también todas las compras que ha hecho previamente. Y uniendo todo eso, pues al final lo que se trata es de poner en contexto de lanzar un chatbot específico en lugar de otro y de poder actuar. Aquí, por ejemplo, a mí me gustaría compartir también un caso que tenemos con un cliente actual que no es del sector telco y que es muy relevante porque además sirve para darle un rodeo a algunos problemas que nos encontramos a veces en las organizaciones y es que hay errores que dependen de otro departamento y sobre los que no podemos actuar, ¿no? Este cliente lo que le estaba pasando es que los usuarios cuando estaban intentando contratar una línea, les aparecía, vamos, se les quedaba colgada la página, investigamos el problema y vimos, a través de lo que le estaba pasando, etcétera, nosotros vimos que era una API que estaba muy lenta, que estaba yendo muy despacito, entonces eso se quedaba bloqueado. El departamento de digital fue a hablar directamente con el departamento de IT y le dijeron que no era una prioridad para ellos. Entonces, claro, esto era un problema porque es prioritario para la parte de digital, porque es un problema que se está produciendo en la parte de finalización de la compra, donde es crítico no tener ningún problema porque cae drásticamente toda la tasa de conversión, pero no era una prioridad para IT, ¿no? Entonces, al final, con este tipo de plataformas, lo que se puede hacer es, detectando en tiempo real que a un cliente le está pasando ese problema, actuar y, por ejemplo, pues llamar a un chatbot para que le salte un aviso o directamente decirle, se va a poner en contacto contigo la persona de soporte y te va a ayudar a formalizar esta petición en línea. Sentimos las molestias. Cosas de ese estilo son las que se pueden hacer para no solo detectar, no solo entender, no solo interpretar lo que le está pasando, sino, como hemos comentado a lo largo de esta presentación, con esta combinación, cuanto más conozcamos del cliente y más sepamos lo que le pasa, más fácil va a ser el poder tomar una decisión en tiempo real, en el momento, que salve este tipo de actuaciones. Y luego, pues tenemos también toda esta parte
de engagement del cliente, ¿no? En todos estos programas de loyalty, aquí os dejo un ejemplo. Y, por ejemplo, pues esta empresa en concreto, una de las cosas que hizo, imaginaos el Black Friday, un código promocional, el lunes una persona intenta acceder con ese código y le da un error. Ellos nos dijeron, nos da igual que dé un error, dale otro código. Y eso se puede hacer. Si ves que hay un código erróneo, se puede detectar en tiempo real y sabiendo qué perfil tiene, cuánto compra, etcétera, para garantizar que esa compra se hace, incluso cuando el código está caducado, se le puede sacar directamente un chatbot y que sea y que use ese chatbot directamente, ¿no? Entonces, bueno, estos son los tipos de ejemplos que se pueden hacer de casos concretos que son viables gracias a conocer bien el cliente en todos los mundos y poder actuar en el momento adecuado. Y luego tenemos, Fran, toda esta parte de experimentación, de personalización de la web, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? Aquí yo creo que es Sí. fundamental. Toda la capa del Customer Data Platform, en la capa de personalización, es vital, es mi opinión al respecto. Correcto, correcto. Aquí sobre todo, a mí me gusta también un poco visibilizar el CDP como complemento, ¿vale? Es decir, un CDP te va a complementar el MarTech que ya tienes, ¿vale? Entonces, seguro que en la audiencia van a haber usuarios que tengan herramientas como puede ser un Adobe Target, o puede ser un Interaction Studio, o puede ser un Insider. Al final hay miles de herramientas, A/B testing, al final hay miles de herramientas que te permiten personalizar la web y hacer test A/B. ¿Qué pasa? Cuanto más información les des a estas herramientas, mejor vas a poder personalizar. Entonces, un CDP complementa en esto. Y si encima le ponemos el broche de tener Quantum, pues tienes muchísimos datos que además los juntas con información transaccional, otro tipo de datos que están por la web para poder identificar a ese cliente. Lo identificas, tienes un perfil 360 con información en tiempo real y todas esas herramientas que tienes a día de hoy que te ayudan a personalizar, van a personalizar incluso mejor porque van a tener mejores datos, ¿no? Entonces, aquí obviamente el caso de uso es entender al cliente, entender qué afección está teniendo, entender qué interacción está teniendo la web y en tiempo real mostrarle un contenido u otro para que convierta mejor, ¿no? Entonces, si quieres también, para no hablar tampoco de slides, sino más casos de éxito, podemos enseñar la siguiente slide, un caso que tenemos con una empresa de turismo, en este caso alemana, en el cual lo que hicimos fue romper esos hilos de datos que tenían, es decir, ellos tenían muchos datos de cliente en Google, en el Data Lake, por email, por web, por app, y lo que pudimos hacer es realmente poder identificar a todos sus clientes, tener una visión 360 y en tiempo real, en base a la interacción que tenían y conforme venían a la web, poder mandar esa información a Adobe Target o en este caso a Quantum para que pudiesen personalizar y tener un mejor, digamos, experiencia de cliente en el funnel de personalización, ¿no? Y obviamente eso aumenta la conversión y aumenta en este caso que ese cliente que ya conocemos vuelva a comprar, ¿no? Que aumentó un 26% este número y eso al final sí que es impacto de negocio. Perfecto. Y ya el último caso, que también está muy relacionado, por supuesto, con todos los anteriores, es el de Voice of Customer, ¿no? Toda la parte de encuesta, satisfacción del cliente que está ligado por detrás. Y esto aquí ya también es interesante, no solo el ser capaces de responder en tiempo real, sino también ante una situación de descontento, que es normalmente, desgraciadamente, solemos contestar las encuestas única y exclusivamente cuando estamos descontentos y tenemos un problema. Entonces, detectar ese sentimiento negativo que va saliendo de todas las encuestas y poder activar determinadas campañas o determinadas acciones en función de ese sentimiento negativo y combinándolo evidentemente con el tipo de cliente, con el perfil, con toda la parte de segmentación que ya tenemos previamente en el CDP, yo creo que es tremendamente interesante. ¿Quieres añadir aquí tú algo más, Fran, a esto? No, yo creo que lo he explicado perfectamente. Al final, yo creo que lo que comentaban antes, el de marketing al final es una actividad creativa, entonces realmente se pueden crear muchísimos casos de uso y esto al final es interesante tener un CP por esto, porque te conecta en todos los canales, te activa en todos los canales y adicionalmente puede ser mucho más creativo cuando tienes señales tan relevantes como las que puede dar Quantum, ¿no? Entonces, hoy hemos visto diferentes casos de uso, hemos visto 5
pero podemos luego hacer deep dives de casos de uso específicamente para call center, ¿no? Casos de uso de inteligencia artificial generativa se pueden también ejecutar, ¿no? Además, siendo los dos grandes partners de Google Cloud. Así que un poco es más entender pues, en la audiencia qué posibles marcas, qué retos tenéis y cuáles son vuestras prioridades. Y ahí, desde luego, vamos a encontrar casos de uso que generen valor. Perfecto, pues nada, ya acabamos, ¿no? Y a mí siempre me gusta acabar con unas pequeñas conclusiones. Y aquí en este caso es más un call to action. Ya, odio los anglicismos, pero la verdad es que ya vivimos inmersos en ellos. Entonces, al final aquí de lo que se trata es de los pasos que nosotros consideramos que deben tenerse en cuenta, ¿no? Para conocer el cliente digital y que hay que empezar a trabajar con ellos ya directamente. O sea, lo primero fundamental es una palabra que ya está muy manida, yo la llevo oyendo durante muchísimo tiempo, creo que todos nosotros, que es la omnicanalidad, pero al final es cierto que es fundamental. Al final nosotros no interactuamos con las empresas, con las marcas únicamente desde un sitio, interactuamos continuamente y además hay actuaciones cruzadas, ¿no? Hay caminos que empiezan en un sitio, empiezan en digital y acaban en el físico, empiezan en el físico, me voy a probar algo, me gusta, no me lo compro y luego decido comprarlo directamente por la web. Todo ese tipo de cosas, ese comportamiento del cliente, cuanto mejor sepamos qué es lo que está haciendo en cada punto, mejor servicio vamos a poderle dar y más efectivo, obviamente. Somos corporaciones, pues va a ser para nuestra organización. Luego, otra parte importante es, al final, la diferenciación tiene que venir por otras cosas y es muy difícil también para las empresas, es muy difícil atraer tráfico, es muy difícil conseguir que la gente vaya a su sitio web, esté interesado en la marca, le guste por encima de lo demás. Entonces, es una lástima, y os lo digo con total honestidad, que cuando ya hemos conseguido toda esa parte que cuesta tanto dinero, tanto esfuerzo, desgraciadamente la gente se cae y la gente deja de comprar precisamente por estas anomalías. Yo os puedo contar un caso mío en particular. Soy un poco friki de los videojuegos. En el Black Friday decidí comprarme la Nintendo Switch. Lo hice, no tengo mucho tiempo, lo hice por la noche en digital. Había visto un par de ofertas. Había una que era la que más me gustaba. Había una diferencia de 5 euros, creo. No había nada más. Entré, me tocó ir centro por centro para ver dónde estaba la disponibilidad del producto. Al cuarto centro dije, mira, hasta aquí y me fui al otro sitio. Y eso pasa día a día. Entonces es una verdadera lástima que cuando ya has hecho el esfuerzo de publicidad, ha llegado, ha sido efectivo, la gente ha entrado, que realmente por un problema en el propio ciclo de venta esté pasando esto, ¿no? Y luego, por último, también hay que entender que las empresas estamos ahogadas, tenemos muchísimo trabajo todos de distinto tipo. Entonces es fundamental a día de hoy entender cómo podemos priorizar estos trabajos. Y yo, honestamente, creo que la unión de estas dos cosas, o sea, que el hecho de tener un Customer Data Platform que te dé toda la información de todos los clientes que están accediendo, donde sepas exactamente su historial, donde sepas qué interacciones han tenido, qué problemas se han encontrado y sobre todo valorar económicamente en qué se traduce eso, eso ayuda muchísimo a la hora de establecer esas prioridades y garantizar que los recursos que estamos poniendo para resolverlo sean lo más efectivo posible y realmente tengan su retorno lo antes posible, porque honestamente, es lo que necesitamos las empresas, el ser rentables y el ganar dinero, ¿no? Eso lo decía un profesor mío del máster, que cuál era la prioridad de las empresas, ganar dinero, efectivamente. Y nada, ya tan solo agradeceros muchísimo vuestro tiempo y pasamos al turno de preguntas. Yo creo que hay una que sale siempre, que yo creo que puede ser interesante, y es, esto conlleva muchísimo esfuerzo, Fran, o sea, esto estamos hablando de un trabajo de años para conocer a los clientes, nos vamos a volver locos, vamos a tener que poner a todos los departamentos, vamos a tener que hablar con toda la empresa, o es algo Correcto. relativamente sencillo. Co- Correcto. A ver, yo creo que hay que dividir dos cosas, ¿no? Lo primero es estratégicamente. Es decir, tenemos clara la estrategia de cliente más allá de una tecnología, porque muchas veces sí que vemos que se avanza en compra de tecnologías, pero hay que hacer un trabajo previo de entender qué queremos hacer con esas tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son los casos de uso? Y por eso nosotros en nuestro discurso siempre enfocamos a entender los casos de uso que se quieren generar, cuál es la relevancia que se quiere generar con esos casos de uso, cuál es el valor. Incluso generamos business cases antes de avanzar a la compra de tecnología.
Una vez se tiene eso claro y se avanza con la tecnología, uno de los fuertes que tiene CEOTAP al final es la conectividad que tiene y la sencillez de uso, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, uno de los grandes retailers eh, con los que trabajamos, en 3 meses ya tiene casos de uso activos con CEP, ¿vale? Del momento de compra a realmente activarlo. Y obviamente es un gran retailer, si estamos hablando de quizá marcas con un tamaño menor que no tienen quizá tanta complejidad entre múltiples departamentos y decenas de personas, podemos estar hablando incluso menos, ¿no? Entonces, ese time to value para nosotros es diferencial, es súper relevante, pero sí que es verdad que es importante antes de avanzar en tecnología entender muy bien qué casos de uso se quieren generar, cuál es el valor de estos casos de uso, incluso ganando un business case antes de poder avanzar. Sí, no, no puedo estar más de acuerdo. Yo vengo del mundo precisamente de la tecnología, de la puesta en marcha, de aplicaciones, etcétera, y coincido plenamente. Si os puedo decir, esto no es un SAP, vengo de ese mundo, vengo de esa parte de, de ese tipo de sistemas gigantescos tipo castillos donde cuesta muchísimo hacer las cosas y que realmente se tarda en obtener resultados. Y he de decir que una de las maravillas del mundo digital es precisamente esta, ¿no? Que realmente los sistemas están preparados para estar interconectados rápidamente y están preparados para obtener valor desde el primer momento, desde el momento en el que se ponen en marcha y en un plazo de 2, 3 meses, incluso en empresas grandes, como comentaba Fran, es posible tener ya los datos. O sea que no, no nos asustemos, no estamos hablando de crear un arco de iglesia, como puede ser un proyecto de los que yo hacía antes, sino que esto realmente es ágil, es dinámico y es que no puede ser de otro modo, porque el mundo digital es cambiante. Entonces, si estamos pensando ahora en unos objetivos de negocio y no los resolvemos hasta dentro de un año, sería muy raro que esos objetivos de negocio fueran los mismos dentro de un año, ¿no? Así que nada, en ese sentido quería daros esa tranquilidad. Y yo creo que nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos a cortar aquí. Estamos a vuestra disposición, tenéis nuestros datos de contacto, tenéis a la IAB. De nuevo reitero el agradecimiento a la IAB por esta labor de divulgación que está haciendo y permitirnos participar y ser parte de ella. Muchísimas gracias por todo y nada, tened un muy buen día.